eh, linda en el clima. Muchos están de vacaciones, así que no los vemos, deben estar ahí levantándose tranquilos para ir a la playa, ¿no? Imagínate en este momento la arena del mar. Así que seguramente algunos hermanos están de vacaciones, quizás estás planeando también irte de vacaciones unos días, descansar. Es lindo tener esos tiempos, no solamente para desconectarse del ritmo laboral o de la vorágine de todos los días, sino también para replantear la vida, para tomar decisiones, para hablar con los hijos. Viste que a veces en el día a día se hace difícil todas esas cosas. Y los tiempos de vacaciones, más allá de las vacaciones en sí mismas, son momentos, o deberían ser momentos de reflexión, ¿no? De la vida, donde uno en un lugar tranquilo, agradable, quizás al lado de un río, de una montaña, del mar o del campo, donde sea, o en casa también, uno puede reflexionar y decir: Señor, este año quiero ser vencedor en este pecado. Señor, en este año quiero desarrollar mis dones. Señor, en este año quiero visitar hermanos. Señor, en este año quiero estar más pendiente de los demás que de mí mismo, ¿no? Decisiones que van a marcar tu vida. Muy bien, tenemos un desafío muy grande porque comenzamos una serie de temas. Pablito comenzó la semana pasada introduciendo el tema de yo soy, ¿no? La autorrevelación de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Y comenzamos viendo cómo el Señor, a través de una zarza, va a revelarse a Moisés y va a revelar su plan, pero también va a revelar quién es Él, ¿no? Su carácter. Y en estos 2 meses, en enero y febrero, estaremos viendo los yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca yo soy el pan de vida. Y para eso vamos a ir a Juan capítulo 6, que es nuestro pasaje base del mensaje, Juan 6:35. Si te acordás, por ejemplo, en Mateo 16, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Le dice: ¿quién piensa la gente que yo soy? Y ellos le respondieron: bueno, algunos piensan que sos Elías o alguno de los profetas o Jeremías. Y el Señor redirige la pregunta directamente a ellos y le dice: ¿y ustedes quién piensan que soy? Y Pedro, guiado por el Señor, así lo dice la Escritura, por el Padre, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hace esa gran confesión, como algunos le han llamado. Pero qué interesante, o más interesante, es entender no solamente lo que las personas en ese momento pensaban de Jesús, ni siquiera es importante lo que vos y yo pensamos, sino lo que Él dice acerca de sí mismo, su autorrevelación. Y a través de estos yo soy vamos a ir descubriendo más acerca del carácter de Jesús, que debe modificar y cambiar la vida. Cuando te encontrás con Cristo y cuando profundizás en el conocimiento de su persona, la vida cambia. Hay como una explosión, ¿no? Hay como un choque tan fuerte que tu vida se descoyunta a la luz de quién es el Señor. Y por eso vamos a leer Juan capítulo 6, pero para entender un poco esta autorrevelación, la primera, que es el yo soy el pan de vida, necesitamos entender un poco el propósito del libro de Juan. Bueno, Juan es bastante claro. Él en el capítulo 20, ahí acompáñame, versículos 30 y 31, pone un dedito ahí en el Juan 6, que ya vamos a volver. Él dice lo siguiente, Juan 20, del 30 al 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales, subrayé esa palabra, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que Juan lo que va a hacer es establecer el propósito del libro. El propósito es establecer 7 señales a lo largo del libro de Juan que van a ser un testimonio de quién es Jesús.
Y estas señales van a ser como marcas, es la palabra griega es semeión, es decir, una marca, una señal, una bandera que van de alguna manera expresar o mostrar a Cristo para que su entorno crea, no solamente en su historicidad, sino también que creen su esencia. ¿Quién es Él? Es el Mesías, dice la Escritura, es el Cristo, es el Hijo de Dios, y dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar en esta mañana para pedir la guía de Dios y vamos a compartir estos pasajes que el Señor tiene para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo agradecemos de antemano porque es una palabra poderosa, es viva, eficaz, porque nunca vuelve vacía. Señor, rogamos por nuestros corazones, que no sean como un camino duro, impenetrable, que no sea un corazón lleno de espinos o un corazón lleno de piedras. Señor, que sea un corazón permeable, dócil, manso, fértil, para que tu palabra, que es como una semilla, Señor, caiga y dé fruto. Y ese fruto te glorifique. Señor, no estamos acá para escuchar más información. Estamos acá para que nuestras vidas sean cambiadas a la luz de quién es Cristo. Te pedimos, Señor, que nos reveles a Cristo, que nos muestres a Jesús y que esa autorrevelación que Él hace de sí mismo, Señor, sea lo que en esta mañana venimos a buscar en un corazón necesitado. Necesitamos ese pan de vida. Bendice tu palabra, Señor, que tu Espíritu sea nuestro Maestro en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que lo que va a hacer Juan es elegir 7 milagros o 7 señales, los va a seleccionar a través de la guía del Espíritu Santo y los va a colocar y desparramar en todo su libro. Estas 7 señales van a despertar preguntas, van a generar controversias, charlas incómodas, ¿sí? Las señales van a provocar asombro, van a provocar crisis, justamente para que también puedan escuchar los discursos de Jesús, que también son 7 discursos. Así que tenemos 7 señales. Entramados en estas 7 señales hay 7 discursos que Jesús va a pronunciar para aclarar estas señales. ¿Te acordás, por ejemplo, la parábola que acabamos de mencionar en la oración, la parábola del sembrador? El Señor da esa parábola y luego la explica a través de un diálogo con sus discípulos, justamente para que ellos pudieran entender la verdad espiritual detrás de esta parábola. Bueno, los discursos del Señor de alguna manera van a querer explicar, van a querer profundizar, van a poder confrontar las quizás malas ideas, malas interpretaciones y nos van a trasladar del milagro a la persona. Así que tenemos 7 señales, tenemos 7 discursos y entramados aún más, si uno agarra un microscopio, van a venir estos 7 declaraciones del yo soy de Jesús. Ahora quiero de alguna forma que recordemos estas 7 señales usando quizás nuestras partes del cuerpo. Mirá, te vas a acordar, quizás no te acordás de nada de este mensaje, pero de las 7 señales te vas a acordar. Así que, mirá, agarra tu mano y señalate tu boca. La primera señal tiene que ver con la boca porque es la conversión del agua en vino. Iba a ser así, pero quedaba mal, ¿viste? La conversión de agua en vino es Juan capítulo 2, es la primera señal. La segunda señal, de la boca te vas al corazón. Vos decís, ¿qué nos pasa en el corazón? En el corazón nos enamoramos, en el corazón tenemos tristeza, ¿no? Y ahí tenés la señal del hijo del noble que va a ser sanado. Imagínate el dolor de ese padre que va a Jesús para que su siervo, se sane. Así que tenemos en primer lugar entonces la boca, que era el agua en vino. Están conmigo, ¿no? La segunda, nos vamos al corazón. Es la sanidad o el milagro del hijo del noble, el hijo del oficial del rey también. Del corazón nos vamos a las piernas. Las piernas tienen que ver con, el paralítico de Betesda, en Juan capítulo 5.
De las piernas nos vamos al estómago. Juan capítulo 6, la alimentación. Ay, alguno tiene hambre y quiere desayunar. No hay desayuno, lamentablemente. La alimentación de los 5.000. Ahora, hacemos un stop. A ver si nos acordamos. Boca, agua en vino. Después, corazón. La sanidad del hijo del oficial del rey. Del corazón nos vamos a las piernas. El paralítico. De las piernas nos vamos al estómago. La alimentación de los 5.000. Del estómago nos vamos a los pies. Y decís, bueno, ¿acá qué pasa? Jesús camina sobre el agua. Esa es la próxima señal. De los pies nos vamos a los ojos, que es la curación del ciego de nacimiento. Y luego terminamos con el cuerpo entero, que es la resurrección de Lázaro. Yo sé que es un matete, pero está bueno entender cuál es el flujo que Juan va a expresar en su libro para entender cuando uno lee, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección de la vida, ¿en dónde cabe todo esto? Porque Juan es un libro, a diferencia de los otros evangelios sinópticos, es el evangelio más teológico. Él no quiere presentarte una biografía de Jesús, una historia cronológica. Él lo que quiere hacer, y lo leímos hace un ratito, ¿qué quería hacer con estas señales? Están escritas dice, para que crean, para que entiendan, para que sepan que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Acordate de este versículo, es el propósito del libro. Así que es importante entender cómo el apóstol Juan, a través de estas señales, va todo el tiempo a señalar quién es Jesús, quién es Jesús, quién es Jesús. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, es aquel Dios hecho hombre. Y a través de estos señales se desprenderán 7 discursos, y a través y en medio de estos 7 discursos aparecerán estas joyitas, que son estas frases que expresan la autorrevelación de Jesús. Yo soy. Así que vamos al contexto inmediato de Juan capítulo 6. Ahí tenés tu Biblia. Vamos a tratar de hacer una descripción rápida para no tomar demasiado tiempo, pero la cuestión es que las multitudes seguían a Jesús. Eso lo dice en Juan capítulo 6, versículo 2. Le seguía una gran multitud, dice, porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte. Quiso tomar un tiempo de descanso con sus discípulos y se fue a un monte. Para que tengas una idea, mirá mi mano. Mi mano es el mar de Galilea. Jesús estaba más o menos por ahí arriba, y viéndolo de la perspectiva de ustedes. Y dice, bueno, vamos a ir a un monte tranquilo, era como una especie de meseta, no era una montaña muy, muy alta, y empezaron a ver cómo la gente se reunía, porque, claro, imagínate, Jesús hacía milagros, y eso convocaba a mucha gente. Así que se le junta mucha gente, y el Señor, movido a misericordia, Él va a descender de esa meseta, y va a hacer el milagro de los panes y los peces, que está relatado en todo el capítulo de Juan 6. Se junta la multitud, ahí está la alimentación de los 5.000, que antes se censaban solamente los hombres, así que algunos dicen que había entre 12.000 y 20.000 personas allí reunidas en un prado muy grande. Los hace recostar, involucra a los discípulos en este milagro para que repartieran los panes y los peces. Todos se saciaron. Se hizo un poco de noche, Jesús sube otra vez a esa pequeña meseta y le dice a los discípulos, vayan al otro lado, vuelvan a Capernaum. Vuelvo con mi mano, estábamos acá. Capernaum está acá. Así que era mucho más fácil tomar una pequeña barca y acortar camino que rodear toda la playa del mar. Así que los discípulos suben a una barca, Jesús está todavía en ese monte. ¿Y qué pasa dentro de la barca? ¿Qué pasa en ese mar? Esa noche
tormenta. Pero una tormenta terrible. Dice que los discípulos estaban sumamente atemorizados. Tenés ahí un grupo de expertos de mar, ahí curtidos por la sal y las redes, ahí estaban temblequeando, pensando que iban a morir. Y de repente aparece una figura media extraña en la oscuridad que se va dibujando en la niebla, y aparece Jesús. Y dice: yo soy, no temáis. Se sube Jesús en la barca, y dice Juan, enseguida llegaron a tierra. Evidentemente ocurrió otro milagro. Así que ellos llegan a la tierra, era todavía oscuro, en Capernaum, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y cuando sale el sol, la gente que se había quedado, ¿sí? Acordate mi mano, que estaba acá, se levantó y dice: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el proveedor de pan? Imagínate que si vos sos comerciante, vos tenés un proveedor que vende buena mercadería y muy barato. No querés perder el contacto. Se estaban perdiendo la oportunidad de sus vidas. Y dicen: no, tenemos que buscar a Jesús. Y empiezan a buscar a Jesús en Betsaida, ahí en la parte norte del mar de Galilea, y no lo encontraron. Y sacaron la conclusión que había vuelto a su tierra natal, que era Capernaum, donde Jesús se movía. Así que ellos vuelven y se encuentran con Jesús. Y aquí comienza esta primera confrontación. Hay una confrontación. Dice el verso 26, acompáñame en la lectura. Vamos a leer desde el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Claro, ¿no? Le perdieron el rastro. Jesús tomó el buquebús, ¿no?, de un lado al otro, y llegó mucho más rápido de lo que pensaban. Dice Jesús, y va directamente al hueso. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, yo quiero que vuelvas un poquito más atrás en el versículo 14. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal, ¿vieron la señal o no la vieron? ¿De qué está hablando esto? Está hablando de ver la señal con los ojos de la fe. De hecho, Jesús dice, en el pasaje del versículo 15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, evidentemente había una confusión en el corazón de las personas. Tenían una mirada terrenal de Cristo como un Mesías político. Y esa búsqueda revelaba el vacío del corazón, la confusión del corazón de estas personas. Es como si vos y yo dijéramos lo siguiente: amamos el ministerio, amamos el servicio a Dios, amamos hacer cosas para el Señor, pero no lo buscamos a Él. O no quiero obedecerle, o no quiero adorarle, pero amamos otras cosas. ¿No sería ilógico pensar así? Que vos y yo podamos hacer algo para el Señor, pero no estamos interesados en obedecerle o hacerlo bajo sus términos. O tener una vida santa, una vida que busque en su palabra, que quiera obedecerle, que quiera agradarle, que viva una vida de fe. Claro, esto era ilógico, por eso el Señor va a ser confrontativo en este vacío de que no querían ni siquiera obedecerle y adorarle porque no sabían, no entendían quién era el que estaba delante de ellos. Ellos lo veían como una persona que podía satisfacer sus necesidades temporales. Y es increíble, ¿no? Porque hay un paralelismo en el capítulo 5, en el capítulo 6 del rechazo de Jesús. En el capítulo 5 el Señor es rechazado en toda la provincia de Judea. Y en el capítulo 6 el Señor es rechazado en toda la provincia de Galilea. ¿Por qué? Porque había cuestiones en su lógica de un Mesías que no era el que la Escritura decía. Un Mesías que no era el que los profetas habían profetizado. Era un Mesías que ellos habían de alguna forma inventado en sus corazones, que estaba basado en sus expectativas temporales. Un Mesías que venga a traer bendiciones materiales y que venga a traer paz gubernamental, que diga: bueno, acá se terminó el gobierno romano, acá vamos a hacer una revolución.
Anarquía total. Ellos era lo que buscaban realmente. No buscaban al Señor, no buscaban ese Mesías prometido. No les interesaba adorar a Dios. Ahora, esto es algo también que podemos nosotros pensar en nuestras propias vidas. ¿Qué venimos a buscar? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué servimos? ¿Por qué queremos hacer lo que hacemos? ¿No será porque queremos los panes y los peces? ¿Qué pasa cuando las cosas van mal? No, a veces no le decimos a Dios, Señor, pero yo te sirvo desde la juventud. Yo te di mis mejores momentos de mi vida, Señor, ¿y qué pasa? Los panes y los peces. Que en realidad yo estoy buscando eso. Y el Señor quizás tiene que mirarme y me tiene que decir, la verdad que vos buscás las señales que hago, pero no entendés que estas señales hablan de quién soy yo. Tu necesidad y mi necesidad primaria es descubrir quién es Dios a través de la persona de Jesucristo. Así que esta primera parte va de alguna forma a hacernos quedar mal, a meter el dedo en la llaga para que podamos reflexionar y realmente pensar, ¿realmente buscamos a Dios? ¿Realmente queremos conocer a Dios? ¿O nos hemos acostumbrado a una dinámica de servicio, de hacer cosas desprovistas del deseo de adorar al Señor, de conocer quién es Él? Y que ese conocimiento afecte mi vida, afecte mi paternidad, afecte mi relación con mi esposa, afecte cómo me manejo con el dinero, o si soy generoso o no, afecte mis relaciones personales, mi capacidad de perdonar a otros hermanos o de pedir perdón. Cuando estamos cerca de este gran yo soy, las cosas cambian. Por eso Moisés fue modificado y reconfigurado en sus pensamientos, en su proyección, porque entendió, o quizás un poquito entendió, quién era el que estaba delante de él. Y trastornó sus pensamientos y le dijo, Moisés, yo soy el que soy. Esa es mi obra y vos vas a ser parte de ella. Algo minúsculo, insignificante. Yo voy a glorificarme a través de tu vida. Así que el Señor está confrontando a estas personas y les va a decir en el verso 27, ¿saben qué tienen que hacer? Tienen que trabajar. Ustedes no querían trabajar, querían los panes gratis. Y se tienen que trabajar, pero agrega, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sabes lo que hace Jesús? Utiliza un recurso del lenguaje que se llama en hebreo Mashal y Nimshal. ¿Qué es esto de Mashal y Nimshal? Mashal era una historia, un dicho, un proverbio que mencionaban los maestros o los rabinos, que era la primera parte, justamente, era la historia. Y luego el Nimshal era la explicación de esa historia, como lo decíamos hace un ratito. Así que el Señor va a mencionar esto, lo va a decir a través de un dicho que ellos conocían, y luego más allá, en el versículo 35 en adelante, va a dar la explicación de este proverbio, de esta breve ilustración, como si fuera una parábola. Fíjate lo que dice Isaías 55:2. Acompáñame a leer este pasaje escrito 700 años antes. Esto lo dice Isaías, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, dice Isaías 55:2. Cuánta supuesta comida es pasajera, ¿no? Filosofías, modas, quizás una posición en un trabajo, una carrera, cosas que son buenas, ¿no? Pero son temporales. Y el Señor está diciéndoles a estas personas, tienen que trabajar, tienen que obrar, pero no por esto que no permanece, sino por una comida espiritual que prevalece. Y sigue la lectura en el versículo 28.
Entonces le dijeron, ¿qué? ¿Cuál es esta obra que tenemos que hacer? ¿Cuáles son estas obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Este es el Nimshal, ¿no? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obra haces? Y uno dice, lee estas palabras y dice, pero no entienden, no les alcanzó el agua hecha en vino, no les alcanzó la alimentación de los 5.000, no les alcanzó ver un hombre que estaba totalmente tirado, sin posibilidades de resolver su vida, y viene Jesús y le da una nueva vida y lo levanta y regenera sus tejidos, y ese hombre que estaba tirado, sin posibilidades, salta y empieza a glorificar a Dios. No estaban viendo con los ojos de la fe, todavía estaban buscando los panes y los peces. Por eso Jesús va a ser incisivo en esto. ¿Cuál cosa están buscando? Y ellos decían, ¿qué señal haces tú? Es un ataque ante la identidad de Jesús, ¿no? Ellos tenían una expectativa de un segundo Moisés. Por eso toman la expresión del Salmo 78, desde el 24 al 25, dice, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y dice Éxodo 16:35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Había una influencia en los rabinos de Baruc. Baruc era el escriba de Jeremías. Y según las tradiciones judías, Baruc escribió varios libros. De hecho, hay en la Biblia, que tiene libros agregados, que se le llaman libros apócrifos, aparece Baruc también. Y hay un pasaje que ellos sabían a través de las tradiciones, que era 2 Baruc 29:8. No lo busques porque no lo vas a encontrar en tu Biblia. Pero dice, y sucederá en aquel mismo tiempo que el tesoro del maná volverá a descender de lo alto, y comerán de él en aquellos años, porque estos son los que han llegado a la consumación del tiempo. Repito, esta palabra que acabo de leer no es palabra de Dios, es sacado de un libro histórico. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque ellos tenían en su mente esto. Baruc decía que Dios había guardado ese maná y lo había colocado en un tesoro en el cielo. Y que luego, cuando vendría ese segundo Moisés, es el segundo Redentor, volvería a abrir ese tesoro y volvería a dar un maná para alimentar a todo el pueblo por toda la eternidad, pero desde una perspectiva temporal y física, o sea, pan. Y Jesús va entendiendo justamente esto, justamente va a decir esta declaración, que es el centro de nuestro mensaje, es el clímax. Hay una confrontación, hay una búsqueda equivocada de las personas, y en este contexto el Señor va a decir en el versículo 35, vamos a leer un poquito antes, ¿no? Porque ellos van a mencionar esto. Después del 30, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo, ¿no? Ahí está el Salmo 78 y el Éxodo 16. Y Jesús dijo, de cierto os digo, primero, Moisés no les dio nada, ¿eh? Mi Padre os da el verdadero pan, que es pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Casi parecido a lo que decía la mujer samaritana con el agua, ¿no? La misma forma y la misma búsqueda. Señor, dame este agua para que no tenga que volver todos los días al pozo. No, el agua que yo te voy a dar es un agua distinta. Es un agua que vas a saciar la sed del alma. Y el Señor está tomando lo mismo, y en el versículo 35 Él va a hacer esta declaración. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Lo leemos todos juntos? Versículo 35, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor va a mencionar esta frase. Es curioso porque, por ejemplo,
tanto en griego como en español, nosotros cuando hablamos, a veces el sujeto está implícito. Por ejemplo, si yo te digo, soy cristiano, se cae de maduro que el soy está conjugado, a ver si me ayudan, en la primera persona del singular, ¿no? Es como que yo dijera, yo soy cristiano, pero la mayoría de nosotros obviamos el poner el yo. Decimos, soy cristiano. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, yo soy cristiano? Evidentemente es necesario decirlo de esa manera, quizás porque estoy en un entorno donde no todos son cristianos, y es necesario que ese sujeto enfatice esa expresión. No sé si me entendieron. La cuestión es esta. Jesús puede decir, bueno, ahí en la construcción griega es ego eimi, sería la frase, ¿no? Él podría haber dicho de las dos maneras, ego, el pan de vida, es decir, yo, el pan de vida. O podría haber dicho eimi, el pan de vida, soy el pan de vida. Pero decide esta construcción, ego eimi, el pan de vida. Es decir, yo soy el pan de vida, haciendo énfasis y diciendo, el único pan de vida que existe soy yo. No hay otra cosa que pueda reemplazar. Jesús no es una opción dentro de una serie de opciones. Es el único que es irreemplazable. El único que puede llenar la necesidad del alma. El único pan que desciende del cielo y que puede traer satisfacción a la vida. Y curiosamente, en el Antiguo Testamento existe una versión que se llama la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Y en Éxodo, capítulo 3, lo vimos la semana pasada que Pablito nos enseñaba, la expresión yo soy está traducido, ¿sabes cómo? Curiosamente, ego eimi. Es decir, 1400 años antes, dice la Escritura que el ángel de Jehová se apareció a Moisés a través de una zarza. ¿Sabes qué dicen la mayoría de los teólogos y comentaristas? Que cuando aparece la frase el ángel de Jehová, ¿sabes a quién se refiere? Se refiere a Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad preencarnado. Antes que Dios le preparara un cuerpo físico y que viniera al mundo, el Señor se le apareció a los santos del Antiguo Testamento de diferentes maneras. Se le apareció a Gedeón. Así que aquel que está hablando a través de la zarza no es ni más ni menos que Jesucristo preencarnado, diciendo yo soy. Era una frase fuerte. Decir ego eimi, el pan de vida, yo soy, esa frase para el judío era muy fuerte porque solo se le atribuía ¿a quién? A Dios, al Señor, a este Jehová impronunciable. Así que Jesús va de alguna manera a escandalizar todo este contexto de gente y va a decir yo soy el pan de vida, enfatizando que el único que puede satisfacer la vida es Él. Él es el Señor. Y esta declaración de este yo soy exalta su preexistencia divina. Por eso Juan en el capítulo 1 va a hacer la introducción del libro y va a decir, Él es el verbo que habitó entre nosotros, pero este verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Pablo va a decir, este Jesús es aquel por las cuales todas las cosas son hechas. Él es antes de todas las cosas. Él es el medio y el propósito por el cual todas las cosas son hechas y existen. El universo existe porque existe Cristo y Él la sostiene. Ahora, Juan de alguna forma quiere colocar en palabras humanas a través de la inspiración divina este Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios creador de los cielos y la tierra, el que conoce los nombres de todas las estrellas, el que conoce aún la cantidad de pelo que tenemos cada uno. En algunos es más fácil, ¿no? En otros no. Que conoce cuando un gorrión, ayer lo leíamos en familia, cae, él no ocurre sin que Él lo sepa. Aquel Dios, dice, se hizo hombre y caminó entre nosotros. Dice Juan, a ver, no sé cómo explicarlo, dice Juan, estuvo con nosotros. Pisó la misma tierra, se le ensuciaron los pies como a nosotros, tuvo sed como nosotros. Juan dice, yo lo vi llorar. Y en sus cartas dice, nosotros somos testigos de lo que hemos visto
y oído. Y dice, eso os anunciamos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocamos al Dios hecho hombre, dice Juan. Y este yo soy va a mostrarnos su preexistencia. Es interesante porque se repite un montón de veces la frase, ¿no? O del cielo, o descendió del cielo, verso 32. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió. Verso 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 41, murmuraban de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que él que vino de Dios, este ha visto al Padre. Verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y verso 58, dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Así que este yo soy exalta su preexistencia, pero también este yo soy exalta su propósito divino. Dice el verso 38, lo leíamos recién, he descendido del cielo, no, dice, para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y él dice, yo soy, pero también dice el pan de vida. Qué curioso, ¿no? Porque el pan es lo más sencillo que podemos conseguir, lo más accesible. En la Escritura, ¿no? Desde Génesis, cuando Dios trata con el pecado de Adán y maldice la tierra, dice, vas a tener que sudar, con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan. Cuando el Señor es tentado en Mateo capítulo 4, la tentación apunta también a lo mismo. Tenés hambre, podés convertir estas piedras en pan. Cuando decimos que nace un niño, decimos que nace con no sé qué significa eso, prosperidad, no sé. Algunos vienen con la boleta de ARBA, de la luz, ¿viste? Ya te nace y estás arruinado económicamente. Pero la cuestión es que el pan representa lo más sencillo, pero lo vital, lo esencial para vivir. Por eso cuando Dios sostiene a Israel en el desierto va a usar este maná, eran como hojuelitas, dice, como pequeñas escamitas, ¿no? Que con eso hacían una masa y comían. Lo esencial. El Señor es lo esencial para la vida. Quizás nosotros tenemos una perspectiva de vida, no sé, queremos crecer en un montón de aspectos, pero la realidad es que si no tenemos a Cristo, todas esas cosas se vienen abajo. El Señor es lo esencial para la vida, Él es la fuente de la vida. Y lo podemos ver en algunos versículos, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Colosenses 1, 16 y 17, ahí lo podés buscar también, pasaje que mencionábamos. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es el dador de la vida, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, este concepto de pan contrasta no solamente con lo que Dios es a través de su Hijo, sino que contrasta en nuestra necesidad humana, en nuestro corazón. Porque Él dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué Él es el pan de vida? Porque necesitamos comer ese pan. Porque ya nacemos con una necesidad profunda de nuestra alma. La condición de nuestra alma está mal. Y como decía San Agustín, lo hemos escuchado muchas veces, que nuestra alma tiene un vacío con forma de Dios.
Y sin Dios nuestra alma nunca hallará descanso. Nacemos y tenemos quizás almas heridas. Quizás estás acá y realmente tu alma está herida. Porque pasaste una situación difícil, porque alguien te dañó, te hirió, te dijo algo que no te gustó y te quedó una marca en el corazón. Quizás estás con tu alma amargada y no puedes avanzar, es como una piedra de molino que no te deja avanzar porque quizás tu alma necesita perdonar o necesita pedir perdón, quizás tu alma está enojada y todo lo ves mal. Son como unos lentes oscuros, no podés ver las cosas buenas, estás enojado. Quizás tu alma está cargada, está cansada. Ahí el Señor dice, vengan a mí los que están cargados y cansados. No está hablando de esfuerzos físicos, está hablando del alma cansada. En el contexto religioso donde los fariseos colocaban pesadas cargas, dice, y las personas entendían que llegar a Dios era una tarea titánica, que era imposible. Y sí lo es, por eso vino Cristo. Dice, vengan a mí, porque el que viene a mí va a poder hallar, dice, descanso para vuestras almas. Quizás estás en la ciudad de Sodoma y estás afligiendo tu alma. Salí de ahí. ¿Qué estás haciendo en Sodoma? ¿Qué estás haciendo en una ciudad de pecado? Salite de la provincia apartada y volvé a los brazos del Padre. En los brazos del Padre hay abundancia de pan. Y tu alma está afligida. ¿Sabes lo que dice el Salmo 121? Dice, Él guardará tu alma. Y si recordás el Salmo 23, ¿te acordás lo que dice el texto? Él confortará mi alma, restaurará mi alma. Así que nuestra alma necesita ser tratada, necesitamos comer ese pan. Si has pensado que vivir la vida cristiana es venir a la iglesia, tener una dinámica de cristiano, no existe eso. Es insuficiente. Lo único que puede saciar la vida es el pan de vida, que es Cristo. No hay otro. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. No hay otro pan. Y es interesante cómo Juan va a colocar estas 7 señales. Y en cada señal va de alguna forma a representar la escasez humana, desde todos los ámbitos. Decíamos la primera señal, ¿no? El agua en vino. La escasez material. El Señor viene aún en medio de ese periodo de escasez y va a revelarse en esas necesidades o cuando hay hambre en Juan capítulo 6. Viene en medio de la enfermedad con la sanación del hijo del noble y del paralítico. Viene en medio de la soledad y del miedo cuando Jesús camina sobre el mar y están los discípulos atemorizados. Viene en medio de la pérdida y la muerte cuando resucita Lázaro. Él es el que está allí en todos los momentos de la vida para sanar y para saciar el alma. Él viene a saciar porque Él es el pan de vida. Ahora quiero ir terminando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Volvemos a Juan 6. No vamos a decir nada de lo que no esté escrito ahí. Lo primero, tenés que venir, dice el Señor. Verso 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Venir es reconocer tu necesidad y la mía. Quizás nos hemos acostumbrado a costumbres, a culturas cristianas, donde venimos a una reunión, sabemos cómo es la reunión, sabemos que después de la alabanza viene el mensaje, los anuncios, nos acostumbramos a esas maneras. Pero quizás hasta pensamos que la vida cristiana es eso. Y yo te pregunto, ¿la vida cristiana solamente es eso? Respóndeme. No.
¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana tiene que ver con vivir a Cristo y expresarlo en las relaciones personales, en la semana, a través de un mensaje, a través de una visita, a través de una ofrenda, a través de compartir un versículo, estar en los momentos difíciles del hermano. Si no haces eso, déjame decirte, no estás viviendo nada de la vida cristiana. Estás depositando tu expectativa de la vida cristiana en una reunión. Es insuficiente. Por eso a veces vamos por la vida insatisfechos. Decimos, ¿esto es todo la vida cristiana? ¿Es esto? Casi cuando nos volvemos después de la iglesia el domingo decimos, bueno, ya está. Esperamos como la gente, ¿no?, del mundo que espera el fin de semana para pasarla bien. Decimos, bueno, nos queda una semanita más hasta el próximo domingo. La vida cristiana no es eso. ¿Y sabes por qué estamos a veces tan mal? Tan desanimados en nuestra fe, con poca batería, a veces hasta con pensamientos equivocados. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos esa vida. Porque nos desconectamos de la vida. Porque te olvidaste del Señor. Porque yo me olvidé de comer el pan de vida todos los días. Y mi alma se seca. Y es todos los días. Y necesitamos redescubrir el poder de este pan que se va compartiendo unos con otros. Y uno comparte con otros. ¿Es lo que aprendí del Señor en esta semana? Y te cuento una experiencia y esa experiencia de fe te anima. Y sí, la verdad yo también tengo que confiar en el Señor porque estoy mal. Y esa persona descubre algo del Señor y va y se lo comparte a otro. Y va compartiendo ese pan. Mirá, este pan es el pan que sacia la vida. Ya no como una práctica religiosa, sino como una necesidad alimenticia espiritual. Y eso es lo que nutre, lo que da la vida. Así que tenés que venir, reconocer la verdadera necesidad. Nuestra necesidad no es que no nos alcance el dinero. Viste, creo que estamos todos en la misma sintonía, ¿no? Cobras el sueldo, agarras el Excel, empezás a decir, bueno, ¿qué hay que pagar? La luz, el gas, te quedaste sin plata. ¿Y ahora qué hacemos? Eso no es la vida tampoco. Y quizás necesitamos redescubrir nuestra verdadera necesidad, que es espiritual. Y siempre será eso, nuestra necesidad espiritual. Ahora, también tenés que ver al Hijo, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué es esto de ver al Hijo? Es reconocer su identidad, entender este gran yo soy, entender que Él es el pan de vida, que yo tengo la necesidad, es verdad, pero que lo único que puede saciarme es Él. Así que voy a ir corriendo a Él, voy a clamar a Él, voy a verlo como lo que realmente es. El pan de vida es aquel Dios hecho hombre. Y aquí se conjugan, ¿no?, la eternidad y la encarnación. Como decía Pablo la semana pasada, su trascendencia y su inmanencia. Su lejanía por ser el Dios del universo, pero su cercanía al ser el Dios hecho hombre. Es el pan de vida que se acerca del cielo para saciar nuestra necesidad. Y ahí la palabra ver tiene que ver con escudriñar, con buscar, con estudiar, con contemplar, experimentar. Es aquel que puede saciar la vida. Pero también dice la Escritura, tenés que creer. Verso 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Capítulo 5, versículo 24, hay alguna hojita atrás. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan lo dice de otra manera en Juan capítulo 1, él va a alternar la palabra creer con la palabra recibir. A todos los que le recibieron, a los que creen, que es lo mismo que recibir, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que necesitamos entender nuestra verdadera necesidad, nuestro problema principal es un problema espiritual. ¿Sabés qué dice Pablo
Pablo le dice a los colosenses, dejen de mirar lo terrenal, pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Le dice también a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, versículo 18, dice, tengo que decirle algunas cosas, se lo he dicho antes, ¿no? de personas que son enemigos de la cruz de Cristo, dice, cuyo fin es la perdición, pero dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice Pablo, y añade en el versículo 19, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo seguir viviendo una vida terrenal cuando tenemos una perspectiva eterna y celestial? Y todo eso porque el pan de vida ha descendido para saciar nuestra sed y nuestra hambre. Así que el Señor dice, tienen que venir a mí, tienen que ver al Hijo, verlo como quien realmente es. Pero tenés que creer, y añade, fíjate, esto es algo extraño, verso 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y añade esto de comer, ¿no? Es como una metáfora, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Claro, esto escandalizó a la gente. ¿Cómo? ¿Comer su carne? Si el Señor en el Levítico hablaba de no comer la sangre, ¿no? Claro, todavía tenía una perspectiva terrenal. El Señor estaba hablando de su sacrificio en la cruz. El comer su carne y el beber su sangre está hablando del sacrificio expiatorio de Cristo. Casi como que Juan se atreve a decir, mirá, no es solamente creer por creer en una figura religiosa, es creer en quién es Cristo, pero cree en su obra, en lo que iba a hacer más adelante, que iba a entregar su vida por vos y por mí. Es la fe en su sacrificio, en su persona, en quién es Él, el Dios hecho hombre, el que es sin pecado, el que vino a este mundo por amor, movido a misericordia, y vino a salvar y buscar lo que se había perdido y coloca su cuerpo para que todo el pecado de toda la humanidad recaiga sobre Él y pueda llevar el pecado de todos nosotros. Y Jesús estaba diciendo, tienen que creer en ese sacrificio. ¿Qué voy a hacer? Dice, yo este pan lo voy a entregar, dice, daré mi carne, dice, la cual yo daré por la vida de este mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. No está hablando ni de la cena del Señor, ni de la Eucaristía, ni de esas cosas. Olvídate de esas ideas. Está hablando de creer en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y quizás de esa manera tenemos que terminar. Quizás has venido acá, no es suficiente con venir. No es suficiente con reconocer tu necesidad. No es suficiente con entender solamente quién es Jesús. Es también comer de Él, como el pan de vida. Apropiarte de su sacrificio en la cruz, expiatorio, el único medio por el cual tu pecado es tratado a través de la muerte sustitutoria de Cristo. Y su victoria en la cruz es la base de tu satisfacción y la mía. Para que vos puedas vivir una vida plena, alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que sufrir. Alguien tuvo que pagar el pecado. Alguien tuvo que sufrir las consecuencias de tus transgresiones y las mías. Fue molido por nuestros pecados. Fue tratado con la ira de Dios sin compasión. No hubo compasión en la cruz para aquel único digno de compasión. No lo hubo. Y allí está, clavado en la cruz, muriendo por vos y por mí, como un pan que se quiebra, que es compartido para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a terminar orando. Quizás tenés que comenzar diciéndole al Señor, mira, cerra tus ojos y ahí decirle, Señor, reconozco mi pecado, mi necesidad espiritual. Estoy como ese joven en la provincia apartada, estoy como Lot en Sodoma, lleno y rodeado de pecado. Mi alma está afligida. Necesito el pan de vida.
Entiendo, Señor, mi necesidad. Entiendo que Jesús es el único. El Dios hecho hombre que desciende del cielo y que entrega su cuerpo y derrama su sangre para darme vida eterna, una vida que no perece, una vida que es la misma vida de Dios en nosotros. Decirle, yo creo, quiero comer de este pan. Y ahí con los ojos cerrados y nadie mirando, yo te invito en esta mañana, si hay alguien que ha venido por primera vez, un invitado, quizás por segunda o tercera vez, no importa, pero que reconoces en esta mañana que tu problema es un problema espiritual, un problema de insatisfacción espiritual, de vacío. La palabra de Dios dice que necesitas el pan de vida porque estás muerto. Y Él es el único que puede darte vida y vida eterna y vida en abundancia. No como el mundo lo da, sino una vida real. Si hay alguien en esta mañana que ha orado al Señor de una manera sencilla, sincera, pidiendo ese pan, que Él es el pan, entendiendo su sacrificio expiatorio, su cuerpo entregado, su sangre derramada, quizás puedes levantar tu mano en esta mañana y decir, yo quiero comer de ese pan, que no es un pan físico, es la vida de Cristo. ¿Alguien así? En esta mañana. Muy bien, gracias a Dios. Puedes bajar tu mano. Y quizás estamos en esta reunión pensando que el problema de espiritual es del otro. Quizás nuestra conclusión es, Señor, estoy hambriento, reconozco mi necesidad, mi insatisfacción. Necesito, Señor, ese pan. Donde el micrófono se apaga y las luces, y nos vamos a casa y nos enfrentamos con nuestra realidad interna. Necesitamos ese pan. Ora al Señor en esta mañana. Señor, qué ilusos que somos pensando que podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Que podemos vivir por inercia a través de nuestro conocimiento intelectual o experiencia de vida. Qué ilusos. Qué absurdo, Señor, pensar que podemos expresar a Cristo sin alimentarnos de Él. Qué absurdo pensar que podemos compartir a otro de Cristo, Señor, en la facultad o en el trabajo sin alimentarnos de Él. Oh Señor, genera un avivamiento personal donde cada uno de nosotros podamos entender la necesidad de este pan que descendió del cielo, pan de vida. Y que no solamente quede en la admiración del Hijo de Dios, sino que esa admiración nos lleve a la rendición. Decir, Señor, aquí estamos. Y casi decirte, Señor, no queremos servirte, queremos de ti, Señor. Queremos comer ese pan. Queremos ser como María, ahí a tus pies, escuchando, alimentándonos. Quizás es momento de apagar todo y sentarnos a tus pies, Señor. Quizás es el momento de tomarnos de ese salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Nuestro énfasis siempre está en la segunda parte, ¿no? Una mirada egoísta, todavía queremos los panes y los peces. Oh Señor, que tu gracia nos permita ser golpeados para volver a la fuente de la vida, que es Cristo. Te agradecemos por tu palabra, Señor, en esta mañana, que tu Espíritu siga obrando en nosotros, recordándonos la verdad, llevándonos a Cristo y mostrándonos ese pan que descendió del cielo, que es el único que puede satisfacer nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.